Otra de las técnicas que ocupamos para estructurar un buen elevator pitch es la técnica más tradicional. La técnica que nació hacia la década del 80 y se perfeccionó entre los 80 y 90 de la mano de la Escuela de Negocios Harvard, de esta creación de Phil Crosby. La estructura tradicional de un elevator pitch tiene 4 elementos fundamentales y 3 elementos accesorios que van a depender del contexto y la situación en la que lo estás presentando. El primer elemento es la definición del problema, oportunidad o mercado insatisfecho, por lo cual relevas cuál es el problema o cuál es la oportunidad de mercado y además de ello cuantificas este mercado en primer lugar. En segundo lugar, cuál es la solución o el producto o servicio que estás presentando, donde lo vuelves a conectar con lo anterior, el problema o la insatisfacción de un mercado, y ahora cómo es resuelto a través de un producto o servicio. En tercer lugar, cuál es el beneficio o propuesta de valor que está entregando, cuál es el resultado que este producto va a tener como impacto en los clientes que lo van a preferir y respecto de la empresa en cuanto a lo que va a invertir. En cuarto lugar, ya estamos hablando de cómo vamos a implementar esto de forma efectiva. Ahora, ¿a qué nos referimos con eso? A dónde se va a producir, cómo va a llegar al mercado, cómo lo vamos a ejecutar. 4 elementos fundamentales. El problema, cómo se resuelve con un producto o servicio, cuál es el beneficio o impacto que está generando y cómo vamos a implementar esto de forma efectiva. Ahora, estos son los elementos fundamentales a los cuales podemos agregarle, además de ello, 3 elementos adicionales. El primero de ello, los recursos que voy a necesitar. En cuanto a recursos económicos, se complementa a la implementación. Ahora, estamos hablando de dinero, así que usted debe tener claro la métrica de cuánta es la inversión que necesita, 10 millones, 15 millones, según lo que sea, $1.000.000, según lo que esté buscando. Además de ello, como un elemento complementario, las utilidades o beneficios que esto va a reportar. No solamente tal vez en cantidad, sino en el momento, la oportunidad. Por ejemplo, usted puede decir, vamos a estar generando utilidades en 10 meses más. Nuestras utilidades esperadas y proyectadas son de $2 millones al año, por ejemplo. Y por último, ¿cuál es el plan de reparto de utilidades para quienes se incorporen en este negocio? Porque entendamos que cuando tenemos un pitch de negocio, tenemos enfrente a un inversor que está buscando un reditúo, que quiere saber cuánta va a ser su parte, cuánto va a obtener, en qué momento. Ahora, esta técnica se diferencia de la técnica del Power Pitch Method en que es una técnica mucho más tradicional. Entendamos el contexto de negocios desde la década de los 80-90 en que todavía estaban apareciendo cosas muy novedosas, estaban introduciéndose las empresas .com, veníamos en una economía todavía en crecimiento y con desarrollo de innovación incipiente, pero que veía grandes oportunidades. Por lo tanto, en esa época todavía habían grandes mercados insatisfechos y habían oportunidad para colocar nuevos productos y servicios. Pero era importante dejar claro la oportunidad, por eso cambia un poco la narrativa respecto del Power Pitch Method, que se conecta más con el dolor de alguien. En segundo lugar, cómo esto se traduce en un producto o servicio que resuelve, ¿ya? Muy conectado con la metodología Power Pitch respecto de los elementos como el producto o servicio, mucho más concreto, lo anticipa. En tercer lugar, en la técnica tradicional de los elevator pitch, ya estamos hablando de los beneficios, el resultado, la propuesta de valor, porque este producto es valioso, pero obviamente con una narrativa un poco más estructurada. Cuarto lugar, ¿cómo lo vamos a llevar a cabo? A través de fabricación directa, a través de externalización, alianza con otras empresas, que también se relaciona mucho con la estructura narrativa
de la otra metodología Power Pitch que también menciona cómo va a ser llevada a cabo esta implementación. Mucho más sintético, porque de alguna manera la audiencia especializada tiene información complementaria. Entendamos que esto nace como una forma de conectarse con inversores. Y por último, los otros elementos ya tienen que ver con los números. Los números, las utilidades, la forma de repartir y además de ello, qué tipo de recursos o cuántos recursos se necesitan. Estos elementos configuran un pitch mucho más tradicional. Ahora, ¿cuándo usted va a ocupar cada uno de ellos? Si usted va a una ronda con inversores, a esas personas vienen a escuchar un buen negocio. Y usted viene a plantear un buen negocio con cifras, mercados, puede ocupar una técnica mucho más tradicional. Si usted tiene algún tipo de vinculación o necesita construir algún tipo de vínculo de confianza, de pronto puede establecer algunos elementos de narrativa más emocional y ocupar una estructura más tradicional. Puede hacer un híbrido o una mezcla respecto de ello. Sin embargo, si usted está en un concurso de emprendimiento, de estos que existen en todas partes del mundo, y usted tiene que convencer ya no a un inversionista, tiene que convencer a un jurado, a un experto, porque se quiere relevar algo con ese propósito. Por ejemplo, una convocatoria para emprendimientos con impacto social. Por ejemplo, una convocatoria que viene a resolver un problema de salud, o de telecomunicaciones, o de educación. En ese momento, ahí yo recomendaría tal vez ocupar una metodología como un Power Pitch Method, porque conecta de mejor manera con ese evaluador en poco tiempo. En ese momento, uno ya puede ir tomando algunos elementos de un lado, algunos elementos de otro, pero por sobre todo, ir construyendo narrativas que sean creíbles, narrativas que sean valiosas, narrativas que sean bien estructuradas. Y por sobre todo, ensaye. Por sobre todo, practique. Por sobre todo, tenga seguridad. Transmita seguridad a la hora de comunicar. Mucho éxito.